Muy buenos días para todos, siendo las 8:18 de la mañana de hoy, 22 de noviembre de 2024, se constituye el juzgado 29 laboral del Distrito de Bogotá en audiencia virtual dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor César Vicente Quintana Mercado en contra de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A., administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. y administradora colombiana de pensiones Colpensiones, proceso radicado con el número 108/2024, diligencia programada mediante auto anterior. Previamente a agotar el objeto para el cual fuimos convocados a esta audiencia, se les solicita a las partes que por favor se identifiquen. Comenzamos con el señor apoderado de la parte actora. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor César Quintaco, Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de efectos de notificación como están registrados en la demanda. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra apoderado de Colpensiones. Ya a continuación se constituye el despacho en audiencia obligatoria de conciliación. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra a porvenir, para que manifieste si es asiste o no ánimo conciliatorio. No, su señoría, por venir sin ánimo conciliatorio, sin embargo, en caso de que se pueda estudiar la posibilidad de que el demandante tomara el trámite de la doble asesoría a través de protección, en ese caso, por venir coadyuva dicha solicitud, si se llegase a esos términos, su señoría. Tiene el uso de la palabra protección. De igual manera, señoría, teniendo en cuenta que en el marco de la reforma pensional recientemente sancionada del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 estableció la oportunidad del traslado del régimen a la cual podrán acogerse aquellas personas que se encuentren a menos de 10 años de tener la edad de pensión siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: acreditar 750 semanas y 900, si es mujer, 750, 900 si es hombre, realizar el trámite de doble asesoría ante la AFP, donde se encuentra afiliado, y Colpensiones. En el caso presente se puede dar aplicación a la oportunidad de traslado establecido en el artículo 76 de la Ley 2381 del 2024, siempre y cuando éste solicite la doble asesoría en ambos regímenes y solicita su el traslado. Por lo tanto, señora juez, de ser posible, el demandante acepte esta petición, se le solicito, por favor, se suspenda la audiencia hasta tanto se realice lo ordenado en la ley. Muy amable, señora juez, mil gracias. Tiene el uso de la palabra apoderado de Colpensiones para que manifieste que decidió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad. Gracias, su señoría. Su señoría, conforme al memorial radicado al despacho el 8 de noviembre de 2024, se solicitó el aplazamiento de la presente audiencia, ya que el comité, la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones hoy en día no tiene un concepto frente al presente caso. Su señoría, pues si es necesario este concepto, pues solicito ese aplazamiento. De no ser necesario, de todas maneras, Colpensiones nos dio instrucciones a todos los abogados de coadyudar las solicitudes de aplazamiento o suspensión del proceso para realizar el trámite administrativo conforme al artículo 73 de la Ley 2381/2024, el cual permite este traslado y para que el demandante pues pueda volver a estar afiliado a Colpensiones sin ningún problema y en un tiempo más corto, ya que si continuamos con el proceso pues seguiría segunda instancia, muchas veces casación, y pues esto es mucho más tiempo. Muchas gracias, su señoría. Ok, como es un tema eminentemente jurídico, se le explicará al señor demandante. No sé si ya tuvo la oportunidad de dialogar sobre esta posibilidad con su apoderada, pero en el marco de la Ley 2381 de 2024 y su artículo 76 se le da la posibilidad a los afiliados al régimen de ahorro individual para que acudan a la doble asesoría y se permita, de ser posible, pues su traslado al régimen de prima media con prestación definida. Por eso los fondos solicitan el aplazamiento. En algunos casos hemos otorgado el aplazamiento por 2 meses y hemos obtenido pues pronta respuesta y se han dado por terminados los procesos. Pero esa es una decisión que debe tomar el señor demandante, porque de no coadyuvarlo, pues continuaríamos con el trámite procesal. No sé si señor demandante, usted ya habló con su apoderada al respecto, tiene el uso de la palabra. Creo que se congeló la imagen. Doctora Diana, ¿ustedes qué deciden al respecto? Pues es un tema jurídico.
no es la conciliación. Sobre la suspensión. Bueno, básicamente el tema pues es muy reciente. Estamos esperando también la postura que tenga la Corte Constitucional frente a las demandas que hay en contra de la reforma. 1, 2, el objeto que está buscando este proceso judicial no es solamente el traslado a Colpensiones, sino la ineficacia de los traslados que tuvo con el fondo privado. Es decir, dejarlos sin efecto, nulos, ineficaces, como ya lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces, el objeto que se busca en el presente trámite sí es muy distinto al solo regreso a Colpensiones. Por ende, pues, señoría, no hay una congruencia dentro de lo que nosotros estamos pidiendo, que es la ineficacia de los traslados del año 94 y 99 y el solo regreso a Colpensiones. 1, 2, el tema del manejo de las semanas que habla el parágrafo del artículo 76 indica claramente en su parágrafo que las administradoras de fondos de pensiones privados van a seguir administrando los dineros y no va a ser hasta el momento en que cumpla la persona requisitos pensionales que lo van a devolver a Colpensiones, pues los dineros que tenga allí consignados. Posteriormente salió el decreto reglamentario 1225 en octubre, el cual pues hace una pequeña brochazo con respecto a que se entregará pues todos los dineros que se encuentren consignados en la cuenta de ahorro individual. Sin embargo, en ese decreto reglamentario tampoco es claro qué pasaría con las semanas que estén en mora o con los tiempos que no le concuerden a Colpensiones, porque aquí estando el representante de Colpensiones sabemos que aun cuando existan fallos judiciales de ineficacia del traslado cuando regresan los dineros a Colpensiones, muchas veces se presenta mora y disminución en las semanas. Y eso es parte de los mayores procesos ejecutivos que hemos tenido en atención a que no se imputa la totalidad de semanas en el regreso a Colpensiones por moras que identifica Colpensiones cuando le pasan el archivo plano de las semanas cotizadas de los usuarios. Entonces, como eso es algo que tampoco están solucionando con la reforma pensional, ni con el decreto reglamentario, ni en lo que estamos buscando en este proceso judicial, le solicito, de acuerdo a todas estas razones, que continuemos con el trámite del proceso, ya que no es el deseo del señor César, pues, desistir de su demanda. Le da más seguridad y tranquilidad seguir con la administración de justicia con la finalidad de que se tengan en cuenta todas esas observaciones y proteja su futuro pensional, cosa que no está en su totalidad en este momento, dando la reforma y su decreto que salió hasta octubre de este mismo año. Esa sería la postura, su señoría. Ok, en ese orden de ideas, pues se declara fracasada la audiencia de conciliación de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y lo que tiene que ver con la solicitud de suspensión en virtud del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, su decreto reglamentario, pues el despacho la niega en razón a que no se cumplen los requisitos establecidos en el numeral segundo del artículo 161 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dado que la parte demandante no coadyuva la solicitud. Se notifica esta decisión a las partes. Y se continúa con el trámite correspondiente, no hay lugar a resolver excepciones previas, asimismo el despacho no encuentra causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, no lleve a proferir sentencia inhibitoria, por lo tanto declara legalmente saneado el proceso y procede a fijar el litigio, el cual gira en torno a establecer si hay lugar o no a declarar la ineficacia del traslado del demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, en cabeza de la AFP Porvenir S.A. con fecha de solicitud 23 de junio de 1994, inicio de efectividad 1 de julio de 1994, y las demás pretensiones derivadas de la anterior declaración. De igual manera, si hay lugar o no a declarar probadas las excepciones propuestas por las demandadas. Se notifica el decreto de pruebas. ¿Alguna manifestación parte actora? Manifestación. ¿Alguna manifestación respecto de la fijación del litigio? Parte demandada por venir. No, su señoría, sin manifestación. Protección. No, señora, no hay ninguna manifestación. Por pensiones. Conforme, su señoría. En ese orden de ideas se proceden a decretar las pruebas solicitadas por las partes. A favor de la parte demandante se tendrán como prueba las documentales aportadas con la demanda, el interrogatorio de parte a los representantes legales de la AFP Protección S.A. y AFP Porvenir S.A.,
A favor de Colpensiones, las documentales aportadas con la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte del demandante, a favor de la AFP Porvenir, las documentales aportadas con la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte del demandante y a favor de la AFP Protección S.A., las documentales aportadas con la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte al demandante. Se notifique el decreto de pruebas. ¿Alguna manifestación parte actora? Conforme, su señoría. Colpensiones. Conforme, su señoría. Protección. Conforme, su señoría. Porvenir. Conforme, su señoría. Por favor, por secretaría, verificar si el señor apoderado de protección tiene también las facultades de representación legal, doctor Luis. Sí, señora, dentro de la documentación que abre en su despacho, figura la sustitución del poder y la representación legal. Mil gracias. Por favor, verifica secretaría. Por ahora comenzamos con el interrogatorio de parte por venir y luego al señor el representante legal de protección y finalmente a el señor demandante. Señor demandante, los representantes legales de las AFP, pues por su calidad de abogados, conocen las implicaciones de jurar en falso, así como la técnica del interrogatorio de parte. En lo que tiene que ver con el señor demandante, usted va a rendir un interrogatorio bajo la gravedad del juramento. Por lo tanto, debe contestar con la verdad todas y cada una de las preguntas que sean formuladas por el despacho y por los apoderados de las partes. Si usted falta la verdad o calla parcialmente la misma, se compulsarían copias a la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente investigación y sanción penal, si a ello hubiese lugar. El interrogatorio que usted va a absolver consta de un máximo de 20 preguntas. Algunas de ellas pueden ser asertivas. Cuando le indiquen, diga cómo es cierto, sí o no, usted debe contestar es cierto o no es cierto y aclara lo que considere pertinente. Perfecto. Por favor, levanten la mano derecha las personas que van a ser interrogadas. ¿Juran decir la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio de parte que van a absolver? Sí, juro, su señoría. Listo. Protección también, sí, juro, señoría. Comenzamos con el interrogatorio de parte a porvenir. Por favor, como quiera que ya se identificó, indíquenos cuál es su grado de escolaridad, su estado civil y su ocupación. Puede comenzar a interrogar, doctora Diana. Buenos días, doctora. Gracias por confirmarme que escucha bien. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto es representante legal de la AFP Porvenir? Doctora, desde octubre del año 2023. Segunda pregunta, atendiendo a su respuesta anterior, ¿podría indicarle al despacho qué conoce de la afiliación o traslado del señor César al fondo que representa el día de hoy? Sí, doctora. Respecto a la afiliación del demandante, tengo conocimiento del expediente administrativo que fue allegado con la contestación de la demanda en el que consta la suscripción del formulario de afiliación en el año 1994, a través del cual se realizó un traslado de régimen pensión por él ante la administradora Porvenir. Se tiene conocimiento además que actualmente el demandante no está afiliado ante Porvenir, sino que se realizó un traslado horizontal ante otra administradora del mismo régimen. Y por demás la documenta que fue llegada con el escrito de contestación de la demanda. ¿Podría indicarle al despacho si al momento del traslado del señor César se le indicaron los riesgos de estar en el régimen de ahorro individual? Sí, doctora, esa información se le daba a los potenciales afiliados de manera verbal, todo lo correspondiente a las características, a las desventajas y ventajas propias del régimen y así como del traslado de régimen pensional. Sin embargo, no existía obligación de documentar esa información que se daba de manera verbal. ¿Podría indicarle al despacho si se le explicó al señor César de no reunir los requisitos mínimos de pensión ni el capital mínimo que pasaba? Sí, doctora, en igual sentido, la misma respuesta dada a la pregunta anterior, esa información se dio de manera verbal porque así lo exigía Porvenir a los asesores cuando realizaban las afiliaciones. Con respecto a su respuesta anterior, doctora, como décima pregunta, me gustaría saber qué soporte tenían los representantes legales de Porvenir o Porvenir de que los asesores sí cumplieran con dar esa información verbal. Doctora, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Va encaminada como a cómo lo demostraban?
¿Me podría explicar la pregunta? Claro que sí. Me está contestando en su respuesta anterior que se le daba la información de forma verbal a las preguntas que le estoy realizando. Como usted no se encontraba para el momento de los hechos, como me indicó, y estamos hablando es con base en lo que usted conoce del expediente del señor César, me gustaría saber cómo está respaldando su respuesta, si se dejaba documentado que se estaba entregando la información por parte del asesor, o cómo tiene usted esa pues, severidad de lo que me está contestando. Sí, doctora, la firma del formulario de afiliación es la prueba fehaciente de que los potenciales afiliados, de hecho, el hoy demandante, pues realizó una información, recibió, perdón, una información suficiente para realizar y firmar finalmente ese formulario de afiliación, lo que demuestra que en efecto se realizó una asesoría para al momento de su afiliación. Perfecto. No voy a hacerle más preguntas a la representante, su señoría. Señora secretaria, usted ya revisó si tenía facultades para contestar interrogatorio de parte apoderado de la AFP Protección. Doctora, está la sustitución que dice como apoderado y representa a la entidad de protección en la sustitución. Ok. Así entonces puede comenzar a interrogar. Igualmente el doctor ya se identificó que puede comenzar a interrogar todavía. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, doctor. Primera pregunta. ¿Desde cuándo es representante legal de protección? Desde el día de ayer, doctor. Segunda pregunta. De acuerdo a su respuesta anterior y con respecto a que la afiliación fue pues con una entidad que absorbió protección, ¿qué conoce usted del traslado que hizo el señor César a esta entidad, Colmen? Pues lo que yo conozco, doctora, es que firmó un formulario de afiliación y que ese formulario de afiliación se firmó como lo establecía el decreto 692 de 1994, artículo 11. Igualmente, que lo hizo de forma libre y voluntaria, tal como lo manda el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Gracias, doctor. Segunda pregunta. Durante la permanencia, o tercera ya, durante la permanencia del señor César, ¿se le ha hecho alguna asesoría con protección ya cuando fue absorbido por Colmena? Tengo entendido que dentro de la información que se le ofrece a los afiliados de protección, se les indica temas como la posibilidad que tienen de optar por una pensión a una edad anticipada, siempre y cuando cuente con un capital suficiente que les permita financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente en el año 1993. Y tal como lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, la figura de la garantía de pensión mínima de vejez a la que tiene derecho en el evento de no cumplir con el capital requerido. Le voy a hacer más preguntas al representante legal. Muchas gracias, doctor. Ok. Y gracias. Continuamos con el señor demandante. Señor César, usted ya se identificó. Por favor, indíquenos cuál es su grado de escolaridad. Señor César, primera pregunta, por favor, indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se dio su traslado ante Porvenir en el año 1994. Bueno, en esa época yo estaba trabajando en una empresa de seguridad que se llamaba Guardia Canina y estaba prestando servicio de seguridad a una casa de familia. Como por allá a mediodía llegaron unas asesoras de Porvenir y me ofrecieron que me pasara a Porvenir. Pues el Instituto de Seguro Social se acabaría muy pronto y posiblemente perdería todo lo que había aportado a ese instituto. Segunda pregunta, señor César, indique si las asesoras de Porvenir le explicaron a usted que eso se trataba de un traslado de régimen pensional. No me indicaron. Tercera pregunta, señor César, ¿le explicaron que en el fondo privado se constituye una cuenta de ahorro individual a su nombre donde van consignados los aportes pensionales? No me explicaron. Señoría, no tengo más preguntas. Tiene el uso de la palabra apoderado de protección. ¿Cómo está, señor César? ¿Cómo le ha ido? Bien, doctor, muchas gracias. ¿Usted nos podría indicar detalladamente cómo se realizó su afiliación a protección?
en el año 1999, perdón. Esta afiliación lo hice tal vez inconscientemente o inocente o ignorantemente porque estaba trabajando en una empresa donde era contratista, la empresa era contratista de la energía de Bogotá, entonces el trabajo era muy apresurado, cumplía órdenes de trabajo contratiempo. Entonces me solicitaron que firmara unos documentos en la mañana. Entre los documentos estaba la afiliación. O sea que usted no tuvo ningún tipo de asesoría de un asesor de protección. No, Ni lo conoció, parece ser lo que No. usted dice. ni lo conozco. ¿Fue coaccionado para firmar ese formulario de afiliación? No, es como me dieron la orden de que firmara eso porque para seguir trabajando tenía que firmar eso. Muy gracias, señora juez, no tengo más preguntas. En el uso de la palabra, apoderado de Colpensiones. Gracias, su señoría. Muy buenos días, señor César. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, doctor. Bien, gracias a usted. Gracias, señor César. Entonces, señor César, por favor, informe al despacho si usted solicitó en 1994 asesoría al Instituto de Seguros Sociales para realizar el traslado o firmar el formulario de traslado a Porvenir. No, señor, no solicité asesoría. Gracias. Señor César, por favor, manifiéstele al despacho si usted presentó un derecho de petición, queja, reclamo al Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones, por lo que usted solicita se declare en su demanda por existir, pues que se declare una ineficacia por existir una falta de información y buen consejo por parte de las AFPs. ¿Usted presentó algún derecho de petición, queja o reclamo por esta situación ante el Instituto de Seguros Sociales, además de esta demanda? No, señor, pero yo creería que eso se debería dar sin necesidad de hacer derechos de peticiones. Ok. Señor César, por favor, infórmele al despacho si el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones tuvo alguna injerencia en la decisión que usted tomó en 1994 al trasladarse a Porvenir. No, no creo. Muchas gracias, señor César. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. Gracias. Así entonces se da por concluida la práctica de la prueba, se declara cerrado el debate probatorio y se concede el término de ley para que se alegue de conclusión. Tiene el uso de la palabra, parte actora. En audiencia de juzgamiento, por favor, activan sus cámaras para verificar su asistencia. Gracias. Apoderado de Porvenir, apoderado de Protección y de Colpensiones. Gracias. En ese orden de ideas, he constituido el despacho en audiencia de juzgamiento. Encuentra que se cumplió a cabalidad con el trámite correspondiente y están reunidos los presupuestos procesales para que el despacho pueda pronunciarse de fondo respecto del problema jurídico planteado. Así entonces, en primer lugar, debe señalar el juzgado que la parte demandante cumplió con el requisito de procedibilidad y factor de competencia consagrado en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social respecto de la reclamación administrativa. De ello da cuenta la petición dirigida a Colpensiones con fecha 5 de febrero de 2024, que obra a folio 5 del documento 2. A folio 56, perdón. Sentado lo anterior, se abordará el problema jurídico planteado, que tal y como quedó determinado consiste en señalar si en efecto hay lugar a declarar la ineficacia del traslado del régimen pensional que hiciera el señor demandante del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en cabeza de Porvenir S.A. y que fundamenta en los hechos que fueron narrados en el libro incoatorio y que por tratarse de una sentencia oral el despacho no está obligado a referirse puntualmente sobre cada uno de ellos, pero que en síntesis hacen referencia a la falta de información que debió brindársele al momento del traslado pensional y que se ratifica en los alegatos de conclusión propuestos por la señora apoderada de la parte actora. Respecto de las demandadas, desde el mismo momento en que se vincularon al proceso y contestaron la demanda, se opusieron a las pretensiones formuladas en su contra, proponiendo excepciones. Es así como Colpensiones propone las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación por falta de reunir los requisitos legales, imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, cobro de lo no debido, buena fe, imposibilidad de condena en cosas y la inominada o genérica. Porvenir propone compensación, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe,
ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación, aceptación tácita de las condiciones del RAIS, prescripción y posibilidad de trasladar gastos de administración, primas de seguros y porcentajes del Fondo de Garantía de Pensión Mínima a la luz de la SU 107 de 2024. La AFP Protección propone como excepciones inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, improcedencia del traslado de gastos de administración y primas de seguro previsional por declaratoria de ineficacia del traslado, prescripción, la innominada o genérica, reconocimiento de restituciones mutuas a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de trasladar a la Comisión de Administración y el seguro previsional, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada, razonabilidad en la fijación de las agencias en derecho. Igualmente señalan en sus alegatos de conclusión que cada una de ellas cumplió con el deber que les asistía al momento del traslado del régimen del señor demandante y del traslado horizontal que hiciere de la AFP Porvenir a la AFP Protección. Además, pues, señalan que el demandante pues estuvo afiliado durante más de 25 años y por lo menos Colpensiones indica que nunca elevó ningún derecho o reclamación ante esa entidad. Puestas así las cosas, pues comienza en el despacho por señalar que no existe discusión alguna respecto de la afiliación y traslado del demandante. Es así como se encuentran las siguientes pruebas que se aportaron dentro del proceso. Se aportó la copia de cédula de ciudadanía del señor demandante, donde consta que nació el 14 de enero de 1695, contando con 59 años de edad. Asimismo, el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones, donde aparece un total de 143 semanas. Si bien es cierto, en la fecha de afiliación, en el ítem, donde en el encabezado de esa documental, donde dice fecha de afiliación, aparece el 16 de enero de 1996. Lo cierto es que revisando la documental, pues queda claro que el señor demandante comenzó a cotizar a esa entidad el 4 de octubre de 1991 y cotizó hasta el 30 de agosto de 1994. Eso según aparece en el reporte de semanas cotizadas. Asimismo, pues se aporta la historia laboral de la AFP Protección, así como el formulario de afiliación a Colmena, cesantías y pensiones con fecha de 4 de marzo de 1999, la historia de vinculaciones del CIAP, los derechos de petición elevados a porvenir, Colpensiones, Protección. Igualmente, pues, por parte de las AFP se aportaron los formularios de afiliación y el formulario de traslado. Pues, de acuerdo con esas pruebas, encontramos que no existe, como ya lo señalamos, discusión alguna en cuanto a la afiliación. En primer lugar, al régimen de prima media con prestación definida, el posterior traslado a la AFP Porvenir con formario de afiliación con fecha de solicitud 23 de junio de 1994, igual el formulario de traslado en el RAIS. En ese orden de ideas, pues se abordará el problema aquí planteado, que como ya dijimos, se fundamenta en la falta de información que debió recibir el señor demandante al momento de trasladarse de régimen pensional. Debe indicar el despacho que desde la sentencia primigenia que vino a hablar de la nulidad y la ineficacia, la nulidad de los traslados, esto es desde el año 2008, pues se viene señalando por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia el deber de información que estaba en cabeza de las AFP y cómo debía cumplirse ese deber de información, indicando, entre otras cosas, que la simple firma del formulario de afiliación no era prueba suficiente de ese consentimiento informado, y fijando varias reglas en las que se encuentran, pues, que en juicio se debía probar que se cumplió con el deber que les asistía al momento del traslado de régimen. Igualmente, aproximadamente en el año 2019, pues la Corte, dentro de ese estudio que venía realizando desde el año 2008 y en razón a todas las modificaciones legislativas que se dieron a partir
de la expedición de la Ley 100 de 1993, donde se venían o se impusieron nuevas obligaciones en cabeza de los fondos, pues vino a dividir las obligaciones, llamémoslo así, en 3 periodos históricos. El primero, que iba desde la expedición de la Ley 100 de 1993 hasta el año 2009. El segundo comenzaba con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010. Y el tercer periodo, pues, con la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015. En ese primer periodo histórico, la Corte indica, y así lo establecía la legislación vigente, solamente existía en cabeza de los fondos encargados de administrar las pensiones ese deber de información. A partir del 2009 se adicionó el deber de asesoría y buen consejo, y a partir del año 2014 la doble asesoría. Y la Corte, en el estudio que realizó, pues vino a fijar las características o las condiciones o el contenido mínimo que debía tener cada una de esas obligaciones, y definió en lo que corresponde al deber de información, que era, digamos, el cual se aplique en este caso, dado que el señor demandante pues se trasladó de régimen pensional en el año de 1994. Entonces tenemos que ubicarlo en ese primer periodo histórico, donde únicamente estaba en cabeza de los fondos el deber de información, y la Corte lo define el contenido mínimo de la siguiente manera, abro comillas: ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. Cierro comillas. En cuanto al régimen de transición, pues el despacho podría obviar si no se dio esa información porque el demandante no era beneficiario. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por la Honorable Corte Suprema de Justicia, al momento de trasladarse, el demandante pues se le debían explicar claramente cuáles eran las características de cada uno de los regímenes pensionales, no solamente las características principales o más llamativas del REIT, sino todas y cada una de ellas, igualmente contrastarlas con las características del régimen de prima media con prestación definida, explicándole de manera pedagógica especialmente cuáles serían los requisitos para acceder al disfrute de la pensión en uno y otro régimen, y sobre todo cómo se liquida en uno y otro régimen, especialmente en el régimen de ahorro individual con solidaridad, donde se deben tener varias variables, y también teniendo en cuenta la modalidad que se escoja y demás características propias de ese régimen pensional. Es decir, no solamente bastaba de pronto con enumerarle una o dos características, sino que debía presentarse el panorama pensional al demandante, que incluía pues los 2 regímenes existentes en el país, y los cuales entraron en vigencia el 1 de abril de 1994. Ese deber de información, tal como lo ha señalado la Corte en innumerables sentencias, pues está en cabeza de las AFP, porque son las entidades que tienen la capacidad y el conocimiento para brindar dicha asesoría. Así, por ejemplo, se ratificó en sentencia SL 5686 de 2021, cuando la Corte indicó lo siguiente, abro comillas, puntos suspensivos. Pues bien, es menester recordar que la Corte ha precisado de manera pacífica y reiterada que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, se estableció en cabeza de las AFP el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados en forma clara, precisa y oportuna acerca de las características de cada uno de los 2 regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. Cierro comillas. Y a continuación la Corte pues trae varias sentencias que han manifestado lo mismo. En esa misma sentencia, y la otra cuento el despacho, dado que el apoderado de la parte demandada protección hizo referencia a los actos de relacionamiento, pues el despacho le quita, digamos, importancia a esos traslados horizontales que se dan. Sin embargo, en este caso, recordemos que solamente fue un traslado, y señala la Corte lo siguiente respecto de los actos de relacionamiento. Abro comillas. Puntos suspensivos. Ahora, en este punto, la Corte no ha pasado inadvertido que el tribunal concluyó que el traslado fue voluntario, pues la actora se afilió a otras administradoras del mismo régimen pensional, lo cual respalda Colpensiones bajo la teoría de los actos de relacionamiento, que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer en el RAIC, y a su vez la recurrente critica al indicar que el estudio de la acción de ineficacia debe centrarse simplemente en el cumplimiento del deber de información en el traslado inicial, sin que la afiliación misma suponga que ello se acató. Pues bien, la postura del tribunal es contraria a la que ha adoctrinado la Corte
en su jurisprudencia que sobre este punto tiene un carácter consolidado y reiterado. Entre paréntesis, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 9 de septiembre de 2008, radicación 31989, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 2877 de 2020, Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 1942 de 2021, y Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 1949 de 2021, cierra paréntesis. En estas providencias se ha señalado claramente que una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, el acto no se convalida por los tránsitos que los afiliados hagan entre administradoras privadas de este esquema. Y cita pues las sentencias que se han referido al punto. Señala, así lo expuso la sala en la primera decisión citada. Comillas, se ha de señalar que la actuación viciada del traslado del régimen de prima media con prestación definida a de ahorro individual no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen. Ciertamente la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales. Punto suspensivo, cierro comillas. Es decir, que para la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, pues no se aplique esa teoría de los actos de relacionamiento respecto de los traslados horizontales que se dan. En este caso, pues lo que nos interesa verificar, como ya lo ha señalado tantas veces la jurisprudencia, es si se cumplió con ese deber de información que le correspondía al señor demandante y que y se ha citado también en la sentencia SU 107 de 2024, la cual lo que obliga es a que se adelante todo un debate probatorio donde las partes en igualdad de condiciones tengan la oportunidad de probar o ejercer su derecho de defensa y contradicción de acuerdo con todos los medios probatorios existentes para tal fin. En este caso, como ya dijimos, de acuerdo con las pruebas documentales, únicamente se verifica la afiliación del señor demandante al régimen de prima media, el traslado al régimen a porvenir y el traslado horizontal que hiciere a Colmena, hoy Protección S.A. En ese sentido, el despacho no encuentra pruebas diferentes a estas documentales que nos lleven a la conclusión que se cumplió con ese deber de información, lo que nos lleva a analizar el interrogatorio de parte que fue solicitado y decretado en favor de las codemandadas y que buscaban pues precisamente la confesión del demandante respecto del cumplimiento de ese deber de información. Sin embargo, nótese cómo el demandante pues no señaló ningún punto relacionado con el cumplimiento del deber de información, pues simplemente señaló que a su puesto de trabajo fue un asesor de porvenir, inclusive que ese asesor de porvenir lo que hizo fue diligenciarle el formulario de afiliación y que él únicamente se fijó en el nombre y la cédula que estuviera correcta, y cuando la apoderada le indagó sobre aspectos puntuales del régimen de ahorro individual con solidaridad, pues señaló que no se le hizo ningún tipo de asesoría al respecto. En ese orden de ideas, considera el despacho que no existe ninguna prueba que le permita concluir de manera clara, fehaciente, que en efecto el señor demandante recibió la información en la tal y como lo ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia, al menos que de manera general se le hubiese dado a conocer las características de cada uno de los regímenes pensionales existentes en el país, para que el demandante, de acuerdo con su situación personal, con la edad, con su situación familiar, pues pudiese escoger el régimen que a su juicio mejor le convendría para obtener una mayor pensión, que en últimas, digamos que el reconocimiento de la pensión y el valor de la mesada pensional es lo que hace efectivo ese derecho fundamental como es el derecho a la seguridad social en pensiones. De otra parte, y así entre paréntesis, el despacho debe acotar que de acuerdo con el estudio que se ha hecho de todos estos procesos que son innumerables, los que hemos tenido que decidir de ineficacias, se ha visto, y así lo menciona el juzgado en otros procesos similares a este, que los ciudadanos que se trasladaron de régimen pensional en fechas muy cercanas a la expedición de la Ley 100 de 1993, pues en realidad fueron los ciudadanos que menor información tuvieron al respecto, porque pues de manera general en el país se tenía un desconocimiento de
cómo funcionaban los regímenes pensionales y cuáles eran las características especialmente de ese régimen de ahorro individual con solidaridad. Tengamos en cuenta que la Ley 100 de 1993 comenzó a regir el 1 de abril de 1994. El señor demandante se solicita la afiliación el 23 de junio de 1994 e inicia su efectividad el 1 de julio de 1994, es decir, casi 2 meses y medio después de que empieza a regir la Ley 100 de 1993. Y para esa fecha, pues no es un secreto que el desconocimiento que existía de esa reforma pensional y de las implicaciones y de las características y cómo iba a funcionar, pues era grande, era general, ni siquiera pues en muchos casos los mismos profesionales del derecho pues tenían un amplio conocimiento. Recordemos, y así siempre lo dice el juzgado, que solamente con posterioridad, es decir, en años siguientes fue que se empezó a estudiar, inclusive en las facultades con las especializaciones en seguridad social y demás, porque los profesionales anteriores a esa fecha, pues tuvimos que de alguna manera estudiar, empezar a estudiar esa reforma, y pues en 2 meses era, digamos que muy poco el conocimiento que se tenía, también era muy poca la formación que se tenía en cuanto a los asesores. Y también debemos recordar que de alguna manera se deben tener conocimientos jurídicos y también conocimientos actuariales para poderles explicar claramente a los afiliados cómo funciona y cómo se liquida la postre, la pensión, cuáles son los requisitos, cuál es el capital necesario, por ejemplo, para financiar la pensión. Si bien es cierto, no se podría en ese momento inicial hacer una proyección, pero sí más o menos decirle, mire, usted debe tener un capital acumulado de tanto para para financiar su pensión. De alguna manera, en ese momento, en ese primer momento histórico, en ese primer momento tan cercano a la expedición de la Ley 100 del 93, pues sí, había un total desconocimiento del régimen pensional que se aplicó. Esto es el régimen de ahorro individual con solidaridad que se trajo en esa reforma pensional. Entonces, para el despacho no es nada extraño que al demandante no se le haya brindado la información, ni nada extraño que no haya confesado, que no se haya podido probar esa falta de información, porque realmente su afiliación fue en un momento tan cercano a la expedición de la Ley 100 del 93, donde evidentemente existía, digamos que, ignorancia a nivel general en cuanto a este régimen nuevo que se implantaba en el país. Y eso se evidencia también en la legislación que se da posteriormente cuando se imponen nuevas obligaciones, precisamente porque se da cuenta el legislador que ese deber de información no era suficiente para ilustrar a los ciudadanos y que debía imponerse nuevas obligaciones como la asesoría, el buen consejo, que llevaba inclusive a desanimar a un afiliado cuando se veía que al régimen que se trasladaba iba a ser más negativo respecto del reconocimiento de su pensión del régimen que venía. Entonces, bien importante, por ejemplo, ese punto. Y finalmente, pues la doble asesoría, donde se le muestra cuál sería su futuro pensional en uno y otro régimen, con cifras exactas, haciéndole una eventual proyección y mostrándole pues cuál es el panorama pensional real. Entonces, pues eso, como dijimos, denota que efectivamente, en principio, la Ley 100 se quedó corta en esa información respecto de esos primeros afiliados tan cercanos a su expedición, como es el caso del demandante. Y en última, cerrando ese pequeño paréntesis en lo que tiene que ver con el proceso, pues no habrá prueba alguna, como ya lo mencionó el despacho, que lo lleve al convencimiento real que efectivamente se cumplió con el deber de información, al menos en esos aspectos mínimos que ha destacado la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, se accederá a la declaratoria de la ineficacia. Y en lo que tiene que ver con los recursos que deben trasladarse, pues como lo saben los apoderados, se trasladarán los recursos relacionados con las semanas cotizadas y sus rendimientos
Algunos saben que antes de la expedición de la ley, de la sentencia SU 107/2024, pues este despacho consideraba que no era dable trasladar los dineros descontados para seguros previsionales y y los gastos de administración. En ese sentido, pues se mantendrá esa postura, máxime dada la sentencia SU 107 del año 2024, aunque en reciente sentencia la Corte Suprema de Justicia pues ha considerado que se deben trasladar todos las sumas destinadas también para los seguros previsionales y gastos de administración, pues el despacho considera, como lo había hecho anteriormente, que únicamente es dable en los dineros que tenga en su cuenta de ahorro individual, más los rendimientos. Igualmente, no condenará en costas a ninguna de las partes, máxime, por ejemplo, cuando Colpensiones no participó del negocio jurídico que hoy se declara ineficaz. La sentencia que hace referencia al juzgado respecto del último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es la SL 2999 del año 2024, del 13 de noviembre, es decir, muy reciente, que tiene una postura pues distinta a lo señalado en la SU 107 de 2024. Así entonces, en mérito y razón de lo expuesto, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridades de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado pensional que hiciere el señor César Vicente marcado, identificado con la cédula de ciudadano numerizado ante la administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir S.A., con fecha de solicitud del 23 de junio de 1994, inicio de efectividad el 1 de julio de 1994, por los motivos expuestos. En consecuencia, declarar que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, ordenar a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. a devolver a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante César Vicente Quintaco, marcado por cotizaciones y rendimientos, para lo cual se le concede el término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Tercero, ordenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a recibir de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación del demandante por cotizaciones y rendimientos que hubiera causado y actualizar la historia laboral. Cuarto, sin condena en cosas. Y quinto, de no ser apelada la presente sentencia por parte de Colpensiones, consultarse con el Honorable Tribunal Superior de Bogotá en los términos del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Se notifica esta sentencia a las partes. Tiene